tendría que estar segura sobre el terreno sobre el que voy a pisar, porque ya sabemos que si tú tomas una mala decisión, digamos, ¿no? Esto repercute inmediatamente también en tu marca personal. Para ser director, tienes que tener canas. Los dueños quieren personas no que vengan a aprender, sino que vengan a aportar. Para mí eso es fundamental, poder entrevistar o conversar con todos los accionistas que trabajan en la empresa. Cuando te ven que estás donde revienta el cohete, realmente ahí dicen, este joven es, o este profesional es el que debí haber buscado inclusive antes. Hola, estamos en una nueva edición de nuestro podcast de Family Link. Mi nombre es Maite Morales, soy Senior Partner de Family Link y hoy estamos con dos invitados de lujo. Giselle Rodríguez, que es parte del equipo de LHH, consultora experta en empleabilidad y transición de carrera. Y nuestro segundo invitado, Giovanni Escribens, que es un experto en recursos humanos con una trayectoria larga en empresas familiares. Actualmente se desempeña como gerente de gestión humana del Grupo Laibe. Y aquí nuestro fundador de Family Link, Pablo Montalbetti, que tiene toda la experiencia con empresas familiares también. Así es que vamos a charlar y compartir experiencias el día de hoy. De acuerdo, gracias Maite, gracias a ustedes por participar y acceder a esta invitación, que lo que queremos es compartir experiencias para personas que quieran postular para empresas familiares, como para empresarios y gerentes de recursos humanos de empresas familiares. Giselle, comenzamos contigo, si te parece. Cuéntanos un poquito cuál es tu experiencia en lo que es reclutamiento de personas en general, puede ser que usted ve un tema en general y específicamente en empresas familiares. Bueno, mi experiencia es amplia. Yo he venido del mundo de reclutamiento y selección por más o menos 20 años, pero desde hace 7 años estoy desde el Frente de Empleabilidad acompañando a los candidatos en transición de carrera en su proceso de recolocación, ¿no? Dentro de los candidatos que nosotros manejamos o tenemos en LHH, tenemos candidatos muy diversos, candidatos que vienen generalmente del mundo corporativo, pero también candidatos que vienen de empresas familiares o que quieren hacer ese salto en su carrera y ahora que están en otro momento, pasar a empresas familiares, llevando todo este background que han obtenido en el mundo corporativo. De acuerdo, gracias. Giovanni, ¿cuántos años trabajando en empresas familiares en general? En general, cerca de 15 a más años. Me conviene decir menos, creo. Más de 15 años. Sí, fácilmente. Creo que el rango está entre 15 a 20 años. Y por dar 2 o 3 características específicas de cómo crees que ha evolucionado los perfiles de los externos en empresas familiares. ¿Ha evolucionado mucho en estos 15 años? Yo creo que en tanto el conocimiento, la tecnología que se va adaptando, va evolucionando, va trayendo nuevos elementos a las empresas familiares, nuevos conocimientos, ¿no? Nueva determinación de brechas que uno no lo conocía en un momento determinado y, por ejemplo, te cambian las normas y tienes que cambiar varias cosas. Entonces, traer nuevos profesionales que te sumen, creo que eso también ha permitido la evolución. Al margen de también la propia evolución interna de la empresa, ¿no? No solamente ya está el dueño, el fundador, sino también están los hijos y las generaciones también van trayendo cosas nuevas, novedades. A veces gustan, a veces no tanto. De todo, cada empresa familiar es única y tiene su propia característica y comportamiento. Así es. ¿Tú crees que todos los candidatos están preparados para trabajar en una empresa familiar? Definitivamente no. Yo creo que está marcado bien en función de algunos skills, de algunas habilidades, quienes sí están preparados o están más cercanos a desenvolverse mejor en una empresa familiar y otros en una empresa corporativa. Creo que hay una línea que sí se puede ver, ¿no? Y lo podemos discutir todo el tiempo que tú desees. ¿Qué skills, por ejemplo, crees que son las características o típicos para un candidato para una empresa familiar? Yo me atrevería a lanzar mi primera ficha con lo que es la capacidad de adaptación. Creo que todo profesional tiene que saber, esa capacidad de adaptarse a la cultura de la organización, a ese ADN familiar que transmite muchas emociones, hay que saberlas leer. No es un tema ya de tecnocracia.
Acá hay unos skills más adelante que son relacionales, saber llegar al dueño y saberlo escuchar y aprender de lo que sabe, porque si está ahí es porque logró muchas cosas. Y a veces se piensa que lo más importante del candidato es el perfil curricular, que si bien tiene un peso relevante, tan importante o más es de qué manera puede hacer link con la cultura de la familia de la empresa. Y a veces es un tema que falta desarrollar un poquito más. No sé, en tu caso, ¿cómo ves ese tema de la importancia de tener empatía con la cultura familiar? Sí, es el fit cultural, ¿no? O el encaje cultural. Quizás el reto más importante, digamos, en el proceso de reclutamiento y selección de un ejecutivo para una empresa familiar, ¿no? Coincido con Giovanni en que adaptabilidad es uno de los skills más importantes, pero también cierto grado de tolerancia a la frustración, ¿no? Porque definitivamente ellos van a tener seguramente mucho nivel de autonomía, pero una vez que se ganen la confianza. Entonces, la primera etapa va a ser una etapa un poco difícil. Los primeros famosos 3 meses que no son tan fáciles en una organización, sea cual sea su origen, más aún en una empresa familiar, ¿no? Esos primeros meses son complejos y los ejecutivos creo que deben tener esta tolerancia a la frustración muy bien desarrollada. Y si hablamos de encaje, de fit cultural, para mí dentro del proceso tendría que ser clave la transparencia con la que uno invita al candidato a un proceso de selección, ser completamente honestos y decirle, esto es así, el jefe es así, la familia es así, vas a poder llegar hasta aquí, plantear desde inicio los roles, los límites, las expectativas que tiene la familia, exacto, tal y como son, ¿no? Yo creo que eso es lo que de alguna manera asegura cierta parte, no sé si del éxito, pero sí por lo menos va con conciencia de lo que va a encontrar. Súper importante. ¿No? Y además, creo yo, y como decía, el tema de tolerancia a la frustración, mucha fuerza en las referencias laborales, que son súper importantes en todo proceso, pero creo que en este caso cobran un peso más importante. Lisa, tú hablas de 2 etapas y yo en mi libro lo comento. Esos primeros 3 meses, que pueden ser hasta 6 meses, yo le llamo el camino de trocha antes de entrar a la carretera. Es decir, esos 6 meses son de prueba, de conocerlo, de que se gane la confianza, de que meta algunos goles, que haya algunos resultados, que se lleve bien con la familia, los que trabajan en la empresa. Pero van a haber marchas y contramarchas, con lo cual es un camino bien complejo. Pero si tú pasas esos 3 o 6 meses, como que ya tú presentas tu diagnóstico, ya hay un mínimo de aceptación, y presentas tu plan para tratar de entrar en la carretera, ¿no? ¿Cómo lo ves, Giovanni, eso? Yo lo veo tal cual lo acaba de describir. Y hay trochas y trochas, ¿no? Sí, totalmente. Hay mucho más densas. Sí. Y justamente tienes que ganarte ese camino. No solamente con el currículum que te presentas, tú ya lograste algo. Yo diría a ese profesional, no, espérate un ratito. Nuevamente, tienes que tener empatía, lo acabas tú de mencionar. Y tienes que saber respirar cultura. Lo primero que quiere una familia es que conozcas tal cual como ellos para hablar de la misma forma, el mismo idioma. Un error que podría ser es buscar profesionales que no les guste transitar el negocio. Sí, claro. Creo que transitar el negocio es importante, conocérselo bien, porque cuando van a hablar no te puedes quedar ahí en la nebulosa, en el interrogante. Cuando te ven que estás donde revienta el cohete, realmente ahí dicen, este joven o este profesional es el que debí haber buscado inclusive antes, es el que quiero. Y te toman como tal vez modelo para comenzar a reclutar a otras personas con esa característica, la capacidad de frustrarte. ¿Por qué? Giselle lo dice muy bien. Hay idas y vueltas. Hay marchas y contramarchas en las empresas familiares. Y eso uno tiene que entender que es parte de la realidad. Es así. Es así. O sea, no es que la recta sea el mejor camino. No. No existe eso. No existe. Entonces, las personas que tengan esa mentalidad cuadriculada tienen que saber a dónde se meten. Me parece excelente tu recomendación de que en el proceso de búsqueda de un candidato abran todas las fichas en la mesa y digan, la cultura es así. Correcto. Pero también has hablado de algo bien interesante, ¿no, Giovanni? El tema de cómo te conviertes en un conocedor del negocio. Y creo que ahí está como una clave valiosísima que todo profesional tiene que entender. ¿Quieres explicarnos un poquito más de esto? Sobre todo desde el rol de recursos humanos. A ver, yo veo el rol de recursos humanos tal vez de una forma diferente o menos romántica, como tal vez lo puedan ver otras personas sin mencionar. Para mí, el primer defensor del negocio tiene que ser el gerente de recursos humanos.
Porque son las personas que van a cumplir los procesos y los procesos se van a desarrollar de una manera exitosa para atraer al negocio que quieren, rentabilidad. Sí. El gerente de recursos humanos tiene que cuidar la rentabilidad de la empresa a través de capacidad de las personas. Ya, ¿y cómo hace eso? Entendiendo el negocio. Por supuesto. ¿A quién te tengo que traer? A alguien que me traiga resultados en el negocio. Entonces tengo que entender el negocio, tengo que entender la función, tengo que entender el área. No solo desde el punto de vista técnico. No digo que tengo que aprender como un químico o como un ingeniero alimentario. Tengo que aprender lo suficiente para poder decir, esta es la persona correcta y sobre todo que se esté dentro de la cultura, calce con la cultura, el fit cultural que se comentó, ¿no? Es importante eso. Entonces, cuando te ven con esa integralidad, realmente dice, bueno, está bien, es un profesional que ya se ganó los primeros 3 o 6 meses y ahora es el primer, tiene que sentirse como el primer defensor de la empresa. Bien, ¿no? Interesante. Giselle, en esa línea, digamos, si tú estuvieras en un proceso de selección para una posición C-level, ¿qué preguntas harías en un proceso como para asegurarte de que estás entrando a la empresa en donde te vas a sentir bien identificada y para largo? Mira, una de las primeras preguntas que yo haría es la que hacen los reclutadores de manera común, ¿no? ¿Cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades? Preguntaría lo mismo, pero de cara a la empresa, ¿no? ¿Cuáles son las principales fortalezas que tiene esta empresa? ¿Cuáles son las ventajas que tiene? ¿Cuáles son las debilidades, los obstáculos? Pero también preguntaría en qué momento está. ¿Qué espera el líder hoy de mí, en mi gestión? ¿Y en cuánto tiempo lo espera? Porque puede querer resultados en 1 mes o en 3 meses y seguramente no es posible. Entonces yo tendría que estar segura sobre el terreno sobre el que voy a pisar, ¿no? Antes de dar este paso importante, porque ya sabemos que si tú tomas una mala decisión, digamos, ¿no? Esto repercute inmediatamente también en tu marca personal, porque puedes tener alta rotación y un montón de factores que influyen. Pero haría esa pregunta de inicio, ¿no? Debilidades, fortalezas y qué voy a encontrar y en cuánto tiempo quieres resultados. Eso es bien importante y a veces, sin desmerecer, cuando los que entrevistas son de la familia, a veces no hacen todas las preguntas que deberían hacer. Y en ese sentido creo que el candidato tiene que tomar un rol más protagónico que quizá en una empresa corporativa. Y tienes que preguntar más, porque de repente no te lo van a preguntar por cualquier motivo, ¿no? En la experiencia que tenemos nosotros, le hacemos mucho énfasis al candidato que realmente plantee todas las dudas que tiene. Cuando no plantea todas las dudas y queda más o menos suelto, la probabilidad de éxito baja tremendamente. Totalmente. Como por ejemplo, algo que hemos aprendido en esta experiencia en Hunting es que cuando te enfrentas a una empresa familiar, debes conocer a todos los socios que trabajan en la empresa. Porque lo más probable, y hablemos claro, que hay uno que no va a estar de acuerdo. Así es. Hablemos claro. ¿Por qué? Porque es su rol, porque es su puesto, Y entonces tienes que conocer a todos. Y ya me he pasado en un proceso de entrevista que entrevistó menos uno, y al final esa persona resultó que no quería que alguien entrara y hizo las cosas difíciles. Y en ese sentido, ¿qué nos comenta Giovanni de la importancia del rol de la familia entrevistando candidatos? Aparte de recursos humanos, que evidentemente es el primer filtro. Es que para mí es crucial, y yo lo he hecho. Claro. He coordinado agendas con cada elemento de la familia, cada familia, y te cuesta un montón. Y por eso que los procesos son más largos. Sí, es verdad. Y también hay un riesgo ahí. El candidato se te puede ir. Sí, Entonces tienes que estar con el candidato, asistirlo, acompañarlo y explicarle, ¿no? Para que no tenga esa incertidumbre de que por qué se muere el proceso. Es así. Toma estas etapas. ¿Cómo estás tú de tiempos? ¿Estás en otros procesos? E ir también alimentando con esa información a la familia para que ellos cierren el círculo. Si el círculo no se cierra, puede haber ese riesgo, que a alguien no le gusta y nuevamente volvemos a comenzar. Entonces tienes que saber también cómo llegar, ¿no? Tienes que haber estudiado bien al candidato. Yo no soy un hunter directo, yo soy un gerente de recursos humanos, pero sí aconsejo a la dirección a decir, mira las bondades de este candidato, podrías preguntarle tales cosas. También le aconsejo al candidato mismo. Si tienes dudas, consulta, pregunta qué metas quieres, qué funciones vas a realizar, porque también hay una verdad que no se puede dejar de lado. A veces la familia quiere en este momento determinado perfil y después
cambia y muta el perfil. Correcto. ¿No? Y así como se menciona de que el candidato tiene que preguntar más sobre el tema de las empresas, por otro lado, a veces, y nos pasa cuando hacemos esta evaluación de la cultura familiar, la empresa no está preparada para tener una acción. Es decir, y nosotros nos preocupa tanto, y por eso iba contigo, nos preocupa tanto la empresa como el candidato. No se trata, si no funciona, pues lo cambio. No es así, hay una responsabilidad absoluta detrás. Y eso hay que machacarle mucho a los candidatos que, entiendo, tienen la presión por trabajar, a veces, digamos, aceptan cosas y están muy convencidos, que es razonable ese temor. Pero en una empresa familiar tienes que tener, leer si realmente existen las condiciones mínimas para poder trabajar en esa empresa. Totalmente, ¿no? El sentido de esta fineza para poder detectar si sí o si no, si vas a encajar o no vas a encajar, si estás forzando un encaje. Sí. Lo que nosotros hablamos mucho es no fuerzas nunca un encaje, porque la probabilidad de que eso funcione es muy baja. Tendrías que tener mucha suerte si es que eso sucede, pero es muy poco probable que forzando un encaje esto sea una relación a largo plazo. Sea familiar o no familiar, o sea, forzar en general, en cualquier situación. Conviene. Es muy difícil que eso sea a largo plazo. Pues los primeros meses, ya un año, pero de ahí más, no. Eso va a ser insostenible. Sí, yo estaba pensando en cómo comparamos empresas familiares y empresas más corporativas. ¿Qué bondades tienen las empresas familiares? ¿Qué podrían comentarnos? ¿Qué las hace atractivas para un candidato en la empresa familiar? Por ejemplo, lo que mencionan los candidatos que particularmente nosotros atendemos en LHH y que tienen este interés por entrar a empresas familiares es llevar todo este background que tengo a una nueva empresa y ver los resultados de manera más directa, que quizá eso en grandes corporaciones no tiene. Más acceso a la última decisión. Así es, ¿no? Y ver directamente los resultados de su gestión en el éxito que esto se obtenga. Entonces, por ahí va mucho de llevar todo lo que sé y ver todo lo que puedo lograr, ¿no? Porque dentro de una gran corporación eres parte ¿no? de una gran empresa y de un gran equipo, pero ya en empresas familiares quizá eres un poco más protagonista del éxito de la compañía. Pero las empresas familiares también tienen una cosa maravillosa, que es que cuando te quieren, digamos, te valoran, también te engríen, ¿no, Giovanni? Mira, te cuidan. Te cuidan, y yo te digo una cosa. Cuando tienes esa relación cercana, porque tiene más visibilidad que otro tipo de organizaciones mucho más grandes, hasta, digamos, burocráticas, no en el mal sentido, sino de grandes, ¿no? La empresa familiar tienes más exposición, tienes más cercanía. Cuando llegas a ganarte la confianza, se da un puente que no te lo da nadie, que es el contarte la historia de cómo hizo las cosas. He tenido el privilegio, la satisfacción, se me está parando los pelitos del brazo, como se llama, de que dueños me cuentan su historia de fuente directa. Sí. No te imaginas con la emoción el que orgullo. Te lo dicen, con un orgullo, que a ti te genera orgullo decir, wow, soy un privilegiado de que me estén contando cómo lo hicieron, con detalles, hasta con cosas realmente hasta graciosas que cuentan, ¿no? Y ahí te están transmitiendo ADN. Ahí te están diciendo, mira, yo quiero que tú me representes, yo quiero que tú me entiendas, ¿no? Que tengamos la misma sangre y podamos hacer esta relación de largo plazo, porque ellos buscan mucho relación de largo plazo, ¿no? Y justamente es una relación donde te reconocen de una manera con mucho cariño, pero también, digamos, se convierten en tus padres y a veces te jalan la oreja, ¿no? Pero como buen padre. Como buen padre, pero tú sabes que si te jalan la oreja es porque te ven que agregas valor. Como parte de ellos. Como parte de ellos. Sí. No asumirían ningún tiempo para ti si es que realmente no te ven como una persona que los puede representar. Claro. Entonces, esa emoción no se siente en otros lados. Ahora, Giovanni, la permeabilidad de incluir a terceros en una empresa familiar, yo por lo que veo, es mucho más abierta en la segunda generación que en la primera. Es decir, el decirle a la primera, oye, tenemos que fortalecer las buenas prácticas, que tiene una serie de temas buenas prácticas como procesos, procedimientos, políticas, directorio, gerencia general, gerencia.
¿Tú vives eso que digamos que la siguiente generación son más ávidos de la participación de terceros en la empresa familiar? He visto de los dos. He visto que la misma primera generación también ha buscado profesionales para complementar tal vez lo que está viendo ellos en la competencia. Ellos miran la competencia y dicen, ¿por qué ellos están lográndolo y yo no? Entonces, ¿qué puedo buscar? Y comienzan a buscar en otros lados. Por ejemplo, hay algo que comentaba recientemente en la mañana. Normalmente a veces contratan consultores, ¿no? Que es una relación, digamos, temporal. Pero cuando ven que el consultor tiene ese feeling familiar, absorbe la cultura, después le hacen una oferta para que se quede en casa, ¿no? Entonces, ahí comienzan a reclutar nuevo know-how. Ahora, es más visto que las nuevas generaciones, segunda y tercera, traen pues nuevos conocimientos porque tal vez ellos han sido los privilegiados que han estudiado en otras universidades top y han estado envueltos pues en nuevas metodologías. Y tienen más apertura al cambio, son un poquito más, confía un poquito más, entiende mejor la participación de terceros. Como tú dices, cada empresa familiar es única y a veces es en la primera generación, pero quizás se ve más en la segunda, no sé cómo lo ves tú. Yo creo que ahí hay mucho el tema de emoción, ¿no? La emoción pesa mucho, la primera generación está muy involucrada emocionalmente, es su hijo directo, la empresa. En cambio, la segunda generación, como tú bien mencionas, es más flexible, ¿no? Tienen otra mirada, son un poco más confiados porque no es que no vivan este sentimiento de pertenencia, pero ya no es tan intenso como si es el caso de la primera generación, ¿no? Sí, sin duda. Y Giovanni, una pregunta ahí, en tu experiencia, ¿cómo logras que el tercero acepte, entre comillas, el respeto de los demás? A veces por ser el hijo del dueño, sobrino del dueño, supera un poquito la jerarquía y vas a hablar directamente cuando tu jefe es un tercero. ¿Cómo ves ese comportamiento de relacionamiento de familiares con terceros en cargos similares? Yo creo que acá tiene que haber mucho lo que comentamos hace un rato, el tener ese feeling relacional, ¿no? Hay algo, y también saber leer cuál es la preferencia de la familia. Hay unos que buscan el relacionamiento, otros buscan el tecnicismo. Sí. Entonces, ¿con qué mensaje voy a ir? Entonces, hay que darles el lado, si eres técnico, ve con números, ve con data, ve con metodología, plantéale primero el problema e inmediatamente la solución. Como a veces yo digo, no cuentes el cuento desde Adán y Eva, porque te vas a demorar eternamente. Lo que tienes que hacer es encontrar este problema, pero te quiero contar esta solución. Entonces ahí lo atraes y lo atrapas. En el otro grupo más emocional es más difícil. Sí. Es más difícil, pero tienes que ir con el lado, digamos, político de saber cómo llegar a esta persona. También vas a llegar con los números, pero saber con un storytelling diferente, ¿no? Que diga, determinado don, como a veces le dicen, pues, ¿no? Don, sí, claro. Don tanto, ¿se acuerda que usted me dijo la vez pasada de que había un tema y usted quería solucionar? He encontrado algo que le podría generar cierto gusto. ¿Quiere que se lo cuente? ¿No? Entonces va con una historia detrás. Claro. Que la aceptación es mucho más fácil, estás más ávido a escuchar. Y además estás en la conexión, estás conectando con la persona, ¿no? Entonces tienes que leer, el hijo, el padre, son distintos, ¿no? Inclusive hasta en la divergencia tú estás en el medio. ¿Y ahora cómo hago? Claro. ¿No? Vamos a las preguntas un poquito más duras a mi fiel estilo, mal estilo, pero mi fiel estilo un poquito más directo. ¿Había Giselle, más duras todavía? Uy, no, estamos empezando. Giselle, una pregunta, no sé qué porcentaje, pero digamos, en la amplia cantidad de personas que tienen ustedes dentro de tu empresa, ¿es todavía una minoría aquellos que decidan trabajar en empresas familiares? ¿Cómo está el equilibrio? ¿Está aumentando? ¿Está reduciéndose? ¿Se mantiene? Ahí va, se mantiene, ¿no? Muchos ejecutivos lo miran con curiosidad, pero con cierto temor a la vez, ¿no? Cierto temor a la vez, porque hay mucho ruido alrededor de las empresas familiares, ¿no? Y sí, es cierto que no todos encajan en estas culturas, no a todos les va bien. Pueden intentar, pueden querer, pero no necesariamente les va bien. Entonces eso evidentemente les genera temor, les genera cierta mejor distancia, voy a escuchar, voy a ver. Entonces dan vueltas y vueltas, pero no necesariamente es su primera opción,
¿no? Pero profesional, yo donde lo veo en los profesionales más maduros, en profesionales que ya tienen como una trayectoria recorrida, una experiencia ya hecha, pueden estar un poquito más preparados. Tiene más cancha como para aceptar retos más complejos. Más complejos, ¿no? Sí. De acuerdo. Sí. Te toca a ti Sí, ¿quieres comentar algo? Sí, justamente de la conversación. Creo que ayudan mucho estas personas, estos profesionales que han trabajado en mundos diversos y que han trabajado con mucha incertidumbre. Creo que es importante porque estas personas tienen una tolerancia a la frustración mucho más desarrollada. Creo que ellos sí podrían atreverse, y los invito a que se atrevan porque se aprende mucho, a estar en empresas familiares. ¿Tú crees que eres un poquito de seniority? Bueno, tiene que ver con experiencia y cancha. Si no tienes recorrido, no tienes horas de vuelo, entonces no vas a poder ahí manejarte bien. Porque no vas a poder saber leer a las personas. Eso es cancha, ese es vuelo. Sí, claro. ¿No? A un perfil junior, yo creo que es más azaroso, ¿no? Hay jóvenes que sí, que por la vida, las circunstancias de su destino han vivido familias difíciles, complejas, correcto. Tienen la habilidad, pero hay que saber olfatear dónde está el talento de este joven, ¿no? Pregunta ahora para ti. ¿Tú contratarías a un externo en el C-Level que no haya trabajado previamente en una empresa familiar? ¿Para ti es un requisito o no es un requisito? Perdón. Tenías razón, no era difícil. Perdóname. Yo sé que no todo es blanco y negro, eso me queda claro. Pero hablemos en la mayoría de los casos, en general. Te diría que me inclinaría, obviamente, tú conoces bien, todos conocemos en una empresa familiar, el de recursos humanos no toma la última decisión de contrato, lo toma junto con la familia. Y para mí eso es una variable muy importante, la experiencia en empresas familiares. Para mí sería, si lo tiene, perfecto. Y si no lo tiene, habría que ver cuál es el grado de aporte que me va a dar para que la familia se convenza de que es una persona de C-Level. Y además las referencias, efectivamente. Si viene con buenas referencias, yo creo que eso puede ser el balance, ¿no? La compensación. En mi experiencia, si no ha trabajado en una empresa familiar, la probabilidad de éxito es baja. Es baja. No digo que no, pueden haber excepciones, pero son excepciones, no es la mayoría, ¿no? Por eso te decía, hay que consultar con la familia. Hay que consultar con la familia. Sí. Y hablando de eso también, me gustaría preguntarles, ¿existe algún protocolo, Giovanni, en tu experiencia, de cómo desvincular miembros de la familia que estén en roles en la compañía? ¿Cómo se maneja eso? También viene pregunta dura por ahí. ¿Se me la agarró conmigo? Sí. Mira, yo te diría que el protocolo no está escrito. Bajo ese escenario que me planteas, el protocolo no está escrito, pero sí el criterio, creo que debería ser. La primera parte es que esté de acuerdo la familia el por qué se desvincula. Ahí yo actuaría como un articulador de esa decisión colectiva familiar. Pero no voy a tomar una decisión de frente de decir, sale la familia. La familia va y regresa, ¿no? Así que hay que tener mucho tacto ahí. Además, tiene que quedar en el seno familiar muy claro el por qué la partida. Sí me ha pasado. Y lo que hice es tal cual. Concretar con la familia cuáles son los motivos, cómo se va a comunicar y sobre todo cómo va a ser la desvinculación ya en términos de ejecución. Sí, claro, y sobre todo temas de respeto, de dignidad, de cortesía y demás. Así es. Sí. Seguimos con las preguntas un poquito complicadas, pero es que yo creo que eso la gente necesita un poquito que... Igual, no hay respuesta única, hablamos en términos generales, en la mayoría de los casos, etcétera, ¿no? ¿Tú crees que hay más apertura o más interés en gerencias o en gerencias generales para participar en empresas familiares? En realidad, en ambos casos, las gerencias generales quizás son un poquito más espinosas. ¿Por qué? Porque ahí sí tienes como un choque directo con el dueño o con los directores o con los dueños de la organización. En cambio, una posición de gerencia tienes quizá un poquito más de margen, ¿no? Que si estás
digamos, duplicando función, porque hay empresas familiares donde se duplica. Tienes Sí, al gerente general y tienes al dueño, absolutamente, ¿no? Que le pisa los talones. Entonces, ahí creo que ahí es donde hay un poquito más de resistencia, porque si o el candidato va a querer tener mucha claridad sobre realmente hasta dónde, entonces a veces pasa que se desaniman cuando ya están en la última etapa del proceso, ¿no? Entonces creo que hay un poquito más de apertura para posiciones de gerencia funcional que de gerencia general. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, y además ocurre lo siguiente, ¿no? Que es un reto para un gerente asumir una gerencia general. Es decir, hay gerentes que están sumamente preparados, quizás su jefe es joven, no tiene línea de carrera dentro de la empresa y lo ve como una gran oportunidad tomar una gerencia general en una empresa familiar. Sí. Y sabe el reto que se va a enfrentar, sabiendo que es complejo, ¿no? En tu caso, Iván. En mi caso, lo veo muy similar. Creo que más margen de acción tienes en una gerencia funcional que en una gerencia general. De acuerdo. ¿No? De acuerdo. Puedes tener en gerencia general 2 visiones de negocio distintas o trazar la estrategia. Hay empresas familiares en que la familia dice la estrategia soy yo, ¿no? Yo digo por aquí es donde tenemos que ir. Y en otros el gerente general dice hay que trazar la estrategia, ¿no? Sí. Y le dicen no, tranquilo, no te preocupes, lo vamos conversando y lo vamos llevando, ¿no? A veces también hay visiones de corto plazo y el corto plazo hace que sean muy focalizados. Y eso también es un atributo. Son altamente focalizados en lo que quieren lograr. Entonces, a veces el planeamiento, trayendo un tercero en gerencia general, podría generar ahí una divergencia, ¿no? De acuerdo. La última dura, por lo menos. No, ya calenté. Ya calentaste. No sé si tú has tenido experiencia de tener directorios solo con la familia y después la incorporación de terceros no familiares en el directorio. ¿Has tenido esa experiencia? Sí, he tenido. ¿Cómo ves? O sea, porque yo animo a muchos en cuando, digamos, el incluir terceros en un consejo consultivo, un directorio, para darte una visión más objetiva, para hacer un poquito a veces la bisagra entre los familiares, ¿no es cierto? Como para que una opinión independiente, objetiva, esa evolución que no es fácil de aceptar en una empresa familiar, ¿cómo la has vivido? La he vivido de dos maneras distintas, una muy fluida y otra no tanto. En la participación de terceros había ciertas características. Una era terceros que venían de familias también. Ya, ok. ¿No? Okay, entonces, apellido muy conocido de paso. Eran de familia, entonces conocían la idiosincrasia familiar, ¿no? Entonces, extrapolaban esa experiencia a este sector que están dirigiendo. Y ahí fluía mucho, ¿no? También, en el otro lado, traían personas que no tenían un vínculo sobre la familia y ahí había como vacíos, como situaciones como participaciones que no generaban mucho impacto en el resto de los directores. Y al final tú lo veías, 2 años después ya no estaban. ¿No? Sí, claro. Ya no estaban. Ahora, la participación era buena, ¿ok? Era buena, pero no finalmente era tomada por la dirección. Claro, es más complicado. Es más complicado. Es más complicado, claro. Sí, sin duda. Giselle, una pregunta, te toca a ti la última hora. Ahora, en abril espero que salga mi segundo libro, que para variar es un libro un poquito agresivo en cuanto a afirmaciones, pero basadas en mi experiencia. Para ser director de una empresa en general, pero específicamente en empresas familiares, para ser director, tienes que tener canas. Es decir, los dueños quieren personas no que vengan a aprender, sino que vengan a aportar. Así es. Y es difícil, porque hay toda una discusión si debería incluir jóvenes en el directorio. Yo no estoy tan de acuerdo, honestamente. Ahora, que invite a un especialista en inteligencia artificial para una sesión me parece fundamental, pero eso no lo hace dueño de tener un sitio en el directorio. No sé si me explico, pero no todos están de acuerdo con eso. Es una afirmación dura, pero digamos, ¿tú también crees que hay un poquito de canas? Sí, totalmente. ¿O calvo para ser director?
Totalmente, totalmente. Ese es un rol más de consultor, de guía, ¿no? El director tiene un rol completamente distinto y las canas pesan. La cancha, la trocha, toda esta parte dura pesa mucho más que la experiencia, que el conocimiento técnico, por decirlo de alguna manera. Pero sí es importante que esas canas vayan acompañadas de actualización, que sepas cómo está evolucionando el mercado laboral hoy, cómo está evolucionando tu negocio, tu rol, los roles claves dentro de la empresa que requieren hoy, ¿no? La inteligencia artificial es una de las tantas, sí, claro, pero hay muchas cosas en las que tú tienes que con las que tú debes irte familiarizando, términos, formas de trabajar que van a hacer tu gestión y que van a acompañar tus canas y van a hacer que tu aporte sea mucho más valioso a una organización. Sin ninguna duda. Y ahí termino contigo diciendo lo siguiente. ¿Cuál es el otro problema? Que a veces las personas con mucha experiencia en directorios no encajan en empresas familiares. Porque la empresa familiar te va a llamar, te va a hacer una consulta, te va a pedir un favor. La sesión no es tan organizada. No, un momentito, yo vengo para mi sesión de 2 horas es decir, también a esos directores que tienen canas, pero que no están preparados. Pero, digamos, es difícil asumir un directorio que es muy distinto de una empresa familiar, ¿o no? Es muy distinto. Muy distinto. Es muy distinto. Yo, en complemento, para comenzar, estoy totalmente de acuerdo. Hay que pintar canas para ser director. Yo tengo algunas ya todavía. Pero yo creo que siempre hay que renovarse. Absolutamente. Ahora, una de las formas que un directorio se puede renovar es trayendo speakers de temas que no conoce. Absolutamente. ¿No? Porque así va a poder exigir la valla y va a la dirección, a los gerentes y todo, para poder entender. Porque si no evoluciona el directorio, la competencia tiene un directorio que capaz sí lo está haciendo y por lo tanto desde ahí comienza la competitividad. Claro. En las instrucciones y en el mandato. La palabra mandato es muy cultural en las empresas familiares. Desde ahí comienza. Entonces, yo creo que la formación de un directorio que tenga cana, que tenga experiencia familiar es muy importante, pero que también tenga esa capacidad de evolucionar trayendo speakers temporales para un poco olfatear el mercado. Y tiene que remangarse un poquito más también que en una empresa no familiar, ¿no? El director. Bueno, obviamente sí, mucho. Tiene que remangarse un poquito más que lo normal, ¿no? Mucho. Sí, totalmente. Ese es el reto y el desafío. Te tiene que gustar el desafío y el reto para hacerlo. Porque si te gusta todo cómodo, entonces mejor no estés. Sí, estoy de acuerdo. Pero dejarlo a Maite, pero me voy a pasar el tema de directores. Que también evidentemente es un tema polémico. Pero resulta que, a ver, ¿cómo decirlo sin que suene tan agresivo? ¿Cómo hacemos para que evaluación de directores? Hay todo que se ha puesto de moda, hay que evaluar los directores. En mi experiencia, yo todavía tengo mucho cuestionamiento sobre evaluación de directores, porque creo que no son objetivas. Y segundo, creo que no se toman decisiones. O sea, si a mí me dicen, vamos a hacer evaluación de directores, pero finalmente no hacen ningún cambio, entonces ¿para qué evalúas? ¿Qué piensan ustedes respecto a la evaluación, y más evaluación de directores familiares? Peor todavía, porque eso es por gusto. Claro. ¿Qué piensan o qué han vivido ustedes? No sé si tienen o no tienen o lo aplican, pero soy un poco aséptico de las evaluaciones de los directorios. Pero, en fin, no sé. Mira, en evaluación de directores, yo creo que puede sonar a moda. Protocolar. Pero creo que finalmente el directorio y su presidente tienen toda la potestad de elegir en función de confianza lo que crean para conducir la empresa. Por supuesto. Por lo tanto, entonces, ¿qué evaluación voy a hacer? La evaluación es totalmente interna y personal, buscada por ejemplo, hace un rato tú y yo estábamos conversando de una persona muy conocida de nosotros que es espectacular. Esa persona da mucha confianza y no tiene pelos en la lengua y capaz necesita ese rol dentro del directorio, ¿no? Entonces, cada director, cada presidente necesita lo que él está buscando para su empresa. Alguien que lo ayude a mirar otra óptica distinta, pero que le protege la espalda. Sí. Yo trabajé un tiempo en el PAT y un profesor al cual quiero mucho me decía, Pablo, no sé qué piensa él, si tú tienes que evaluar,
es que no has hecho bien tu trabajo. Porque tú en el día a día lo estás viendo, lo estás viviendo. ¿Qué evaluación? Claro, cuando son 400 personas, entiendo. Pero un directorio que son 4, 6, 8, 10 o 12 personas, vas a evaluar cuando tú lo vives todos los días. Me dijo, significa que no has hecho tu tarea. Sí, porque si ya lo tienes trabajando contigo, ya lo conoces, ya hay una relación, ¿qué te va a contar? Exactamente. Y si lo tienes en esa posición es porque habilidades le viste, si no, no tendría sentido. Distinto es en un proceso de selección, totalmente válido, pero si ya lo tienes ahí y además es tu guía, claro, es alguien que guía, que guía al resto, estaría, creo, un poco de más estas evaluaciones. Yo no sé si todos los recursos humanos piensan igual. Bueno, por o sea, yo creo que definitivamente ser director es una tamaña responsabilidad y lo que yo veo un poco en el mercado es que muchos profesionales miran ese rol como si fuera relativamente sencillo realizar y creo que es totalmente lo opuesto, es sumamente complejo, implica una gran responsabilidad, implica una serie de capacidades técnicas y habilidades soft también enormes, entonces creo que no es una cosa sencilla, pero efectivamente en el mes a mes, no sé si el día a día, pero en el mes a mes estás mirando la evolución, el trabajo de estas personas, ¿no? Pablo, hablando de evaluación, yo más bien quería que nos fuéramos un poquito del tema duro a cosas más del día a día en el trabajo. Por ejemplo, evaluación de desempeño, evaluación de clima. ¿Cómo se miden en las empresas familiares estos temas? ¿Se miden igual que en las empresas que tienen manejos más corporativos? La metodología es igual en evaluaciones de clima. Es más, la condición sine qua non es que la haga un tercero, ¿no? Entonces, para que tenga más credibilidad y la data no esté expuesta, pues, a ver, a la curiosidad interna. Y depende en qué momento lo haces también, ¿eh? Bueno, hay tú ya sabes perfectamente esos temas. Sí, totalmente, ¿no, Pablo? Incluso, o sea, ves que, no sé, ese día hubo show para los trabajadores y más tardecito les pasó la encuesta, ¿no? Sí, que no es muy genuino, ¿no? Pero, otra vez, perdóname, pero... Sí. Justamente, tienes que tener... Es una referencia. Tienes que tener un periodo en el cual sea lo más neutral posible. Y es una referencia a la evaluación. Y siempre es una foto en el momento. Por lo tanto, si en ese día se levantó con el pie izquierdo, a pesar de que hace meses hiciste la fiesta y estaba asado, marca asado. Y si en ese momento tuvo un encono con su jefe antes de marcar la encuesta, ya está. O capaz fue felicitado y también cambia. Finalmente uno decide cómo se siente y en ese momento marca. Y es una decisión. Entonces es una foto referencial. Evidentemente de ahí hay mapas de calor donde tú puedes ahí mejorar. Ahí tomas los números más dolorosos para poder trabajarlo. El rojo del semáforo, ¿no? Porque ahí sí, si 5 se levantaron bien, pero tienes 80 que se levantaron mal, ¿qué se están diciendo? Algo. Y se influencian entre ellos también, ¿no? Pueden tener influencia entre ellos. Siempre. Finalmente es la experiencia del trabajador en su día a día el que marca una respuesta. Por ejemplo, hay algo que no puede resolver las encuestas de clima. ¿Qué cosa es? Tu relación con el pasado. Hay personas que marcan pensando en 1982 cuando tal persona me hizo ese daño. Sí. Correcto. ¿No? Sí. Yo me acuerdo de esa persona, capaz hasta ayer falleció y sencillamente todavía lo sigue recordando. Entonces marca emocionalmente recordando el pasado. Eso no lo puede determinar una encuesta de clima. Entonces, ¿cómo se siente en el momento? O bueno, entonces, ¿cómo hago para estar medianamente trabajar con ellos? Ahora, valgan verdades, presupuesto manda, y a veces hay presupuestos en que empresas familiares te dicen, no, hay que postergarlo un poco porque acá hay otro tema prioritario que es el negocio. Sí. Pues sucede. Hay otros que te dicen, vamos con todo, ¿no? Y avanzamos con todo. Entonces, esto va a depender mucho de cuál es la importancia del área. Si el área del negocio que te está dando más réditos tiene un problema, evidentemente lo que vas a hacer es trabajar en esa área. Puedes priorizarlo justamente por el valor y la contribución que te da el área. Pero tienes que ser muy pausado, ¿no? El gerente de recursos humanos en empresa familiar, que ya vamos a hacer todos los cambios y te presenta presupuestos enormes. Sí, no va a funcionar. Claro, que se percibe.
¿Cómo es tu experiencia en ese tema que preguntas de las evaluaciones? En realidad, yo creo que en este caso sí tienen que ser, como bien mencionaba Giovanni, tercerizado. Sí. Tercerizado para lograr esa objetividad, esa información real que tú necesitas para tomar decisiones, ¿no? Porque lo que sí se ve mucho a veces es cuando la haces interna, la gente marca por cuidarse, ¿no? Porque esto no se vea mal, ¿no? Y además, más aún, si vas a evaluar a gente del grupo familiar, tiene que venir una mirada de fuera, definitivamente, ¿no? Es eso lo que le va a dar esta solidez y este campo de acción, o sea, la importancia que tienen este tipo de evaluaciones. En esa línea y el tema de recursos humanos, a veces una de las críticas que se hace es que digamos, quien debería realmente liderar a su gente es el propio gerente. Correcto. Y que el área de recursos humanos debería ser una experiencia mucho más amplia, en un espectro mucho más general, y formando gerentes para que sean mejores líderes. Pero eso no se entiende mucho en las empresas, y menos en las empresas familiares. ¿Cómo ves ese tema? No es crítica, es una crítica constructiva. No, es que no esté mal, es cultural. Es cultural. El gerente de recursos humanos tiene que ser una extensión del dueño, de la familia. Tiene que cuidar, son sus hijos, se tiene que cuidar a su gente. Entonces, el desenvolvimiento de un gerente de recursos humanos va más allá de sus funciones. Tiene que estar junto con los otros gerentes a ayudar y representar al dueño, esté donde esté. Por eso que hay que recorrer la cancha. Hay que saber de qué ¿cómo se dice ese dicho? De qué pie coger a uno. Claro. O sea, llegar hasta la microciencia de identificar quién es el personaje en tu empresa, ¿no? Es más, no sé si les ha pasado, hay mucho dolor de los dueños cuando ven crecer a la organización y ven caras nuevas y no las conocen. Ahí, ese puente comunicacional de decir, oye, estoy viendo caras nuevas y nadie me dice nada, es una sensación de que estoy perdiendo poder y alcance dentro de mi organización. Correcto. Entonces, ahí también el gerente tiene que estar ayudando, de decirle, mire, hemos ingresado tantas personas. ¿Por qué tantas personas? Por esto, hay reemplazos, rotaciones, etc. Hay que explicarle un poco para que el dolor no sea tal. No sea tal, pero eso, por ejemplo, duele. Si les contara anécdotas sobre ese tema. Giselle, ya estamos acabando, pero una pregunta que quisiera hacerte es, ¿qué recomendaciones le darías? Un par de recomendaciones a personas que quieren postular a una empresa familiar durante la entrevista. ¿Qué recomendaciones le darías, esas dos a la vena, que para ti son fundamentales en base a tu experiencia? En general, que pregunten. Como lo conversábamos hace un rato, es importante que esta entrevista sea tu oportunidad, no solo para que te conozcan, sino para que tú también conozcas. Las entrevistas, una sola oportunidad que así es, y son bidireccionales, o sea, tú también decides, no solamente decide quién te entrevista. Entonces, pregunta lo que les decía hace un rato, ¿no? O sea, recomendación clave, primero, saber si es una posición nueva o una posición de reemplazo. Para mí, esa pregunta te da información. ¿Y qué pasó en caso fuera una posición de reemplazo? Tienes que saber el momento en el que lo vas a preguntar, pero creo que es una pregunta clave. Y la estructura, ¿cuál es la estructura? ¿Cuál es el marco de acción que realmente voy a tener? ¿Quiénes lideran, ¿no? ¿Quiénes van a ser directamente con quienes yo voy a tener este reporte? Porque de pronto tú tienes un reporte y a la hora que estás en la cancha te aparecen 3 reportes con mensajes distintos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura que tienes? ¿Cuáles son los roles? Y yo sí soy fiel creyente de que si algo te hace ruido, así como el reclutador, cuando algo te hace ruido, tú das un paso hacia atrás como candidato. Revísalo. Si hay algo que no te cierra, revísalo, piénsalo, y si tienes que dar un paso hacia atrás, dalo. Perfecto. Giovanni, la última, la yugular. A ver. A la yugular. ¿Qué sugerencias le darías a los headhunters respecto a cómo fortalecer los procesos de contratación? Yugular, ¿eh? Yugular. Me gusta. Sí. Pero fina. A ver, yo creo que casi todos los headhunters te están vendiendo lo mismo. ¿Ok? Creo que tienen que diferenciarse realmente
¿no? Teniendo más especialistas en los sectores. Y en este caso, si fuese familiar, en la familia. Tiene que aprender mucho esa cultura, porque a veces son personas que están ambientados en mundos corporativos que quieren darle con muy buen talante, muy buenas ganas al mejor profesional, pero no conocen bien la idiosincrasia familiar. Es anecdótico que a veces las headhunters te quieren dar un Gantt, ¿no? Un cronograma de tiempo, cuando deberían saber que ese tiempo poco interesa para las familias y deberían vender más flexibilidad y acompañar en el proceso. Y lo último, lo que Giselle acaba de decir, dar las recomendaciones y acompañar a ambos, al candidato de la familia, para decirles, si no te cierra, no hagas el contrato, no hagas deal a los dos, porque si no, esto es forzoso y después va a haber un fracaso para todos y la reputación de todos pierden. Los tres pierden, el hunter, el candidato y la familia, ¿no? La empresa. Una pregunta final, doctor. Sí, tal vez en esa misma línea me gustaría que nos dijeran qué le recomendarían a dueños de empresas sobre cómo elegir una firma que los asesore para contratación de ejecutivos. Que confíen, ¿no? Yo creo que miren un poco la trayectoria también de quién está detrás, que no sean improvisados, que no sea gente pues que no tiene la experiencia necesaria para una posición que para tu empresa es importante, ¿no? Entonces les recomendaría que confíen, pero en base a la experiencia que traiga detrás este headhunter o este reclutador al cual le vas a encargar algo tan importante para tu organización, ¿no? Porque te está poniendo una pieza clave, entonces no puede ser cualquiera. Y todos los puestos en general que son vistos por la alta gerencia son claves. Son claves, importantes. Y además, de alguna manera, pues te genera un compromiso. Es decir, no todos van a estar de acuerdo con las contrataciones. Entonces, también como empresario no me puedo equivocar. O sea, voy a tratar de reducir el riesgo de equivocarme si no lo da la razón a que yo te dije, no venga, traigas un tercero, te dije que no es la mejor decisión. Estas cosas típicas que hemos escuchado siempre. Está bien. Bueno, nada, quiero agradecerle su participación esta tarde, ha sido sumamente interesante, creo que todos aprendemos de estas lecciones que creo que son fundamentales, no hay respuesta única, no hay empresa mejor que otra, todas las empresas son válidas, pero 3 conclusiones finales. Es atractivo trabajar en una empresa familiar, pero no es para todos. Creo que es importante que los empresarios y gerentes de recursos humanos hagan procesos muy estructurados donde la persona sienta que efectivamente hay ese interés de que trabaje en la empresa, ese apoyo, ese respaldo. Y por otro lado, para los candidatos, para que ellos realmente hagan las preguntas que tienen que hacer, vayan un poquito más allá de lo normal para que, otra vez, ver si hay ruidos o no hay ruidos. Y para mí eso es fundamental, poder entrevistar o conversar con todos los accionistas que trabajan en la empresa. Porque como dije, siempre hay alguno que no está alineado con los demás y puede ser lo suficientemente importante para que eso no funcione. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias. Será una nueva oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Giselle, Giovanni. Muchas gracias.